con semejante presentación, la verdad que yo estoy más inflado. Gracias. Sí, bien. Como dijo el Chipi, lo voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, esto surgió en una aula de MT, donde Pablo Riesni, que es digamos, un profesor y también dirigente revolucionario del trotskismo, siempre era muy inteligente y a la vez muy irónico, muy provocador en el buen sentido, ¿no? Y en la primera clase de Economía 2 dice que la única prueba de esto es yo, digamos. No creo que lo encuentre en otro lado, pero los pobres son feos y los ricos son lindos. Economía 2 y todos como que loco, soy feo. Me confirmó y él empezó a plantear el hecho, digamos, para ser lindo, entre comillas, hablando de la hegemonía, digamos, la belleza hegemónica, hay una cantidad de atributos que tienen que ver con la clase que generan que los cuerpos cambien, ¿no? Para poder llegar a tener, digamos, por ejemplo, una modelo, ¿no? ¿Cuántas horas de entrenamiento hay? ¿Qué tipo de cremas? En el cuerpo de la mujer, por ejemplo, cremas, digamos, de belleza. En el mismo varón también, digamos, ¿no? O sea, y digamos, qué tipo de alimentación se genera. Y cuando él planteó este tipo de situación, ahí empecé a pensar en este concepto. Vamos a lo concreto. Yo planteo de forma también provocativa que lo inventé yo. Capaz alguien lo dijo y me faltó lectura y ya lo habían comentado, pero bueno, capaz pasa, ¿no? La definición es la siguiente. Defino como capital corporal conjunto de modificaciones corporales que un sujeto experimenta producto de pertenecer a una clase social específica y que deviene en código secreto que la sociedad capta para obligar al sujeto que lo porta a perpetuarse en su clase de origen. Con esto apunto a lo siguiente. En general, se plantea desde las ciencias sociales una crítica, digamos, correcta a la belleza hegemónica, digamos, ¿no? Y cómo uno va corriendo hacia ese lugar. Pero me parece que era interesante pensar qué pasa con el concepto de belleza desde las diversas clases. Entonces, de una forma como radical, planteo que los cuerpos de las diversas clases no son los mismos. Y como para hacer un contrapunto más clarificador, los cuerpos de los ricos son distintos a los cuerpos de los pobres. Entonces, lo que yo me propongo es ir analizando en el futuro. ¿Se puede cuantificar esas diferencias, cualificar cuáles son digamos, cómo se desarrolla esa producción de cuerpos distintos? En dos ejes. Por un lado, que bien lo dijiste, Chipi, por un lado por la producción, cómo se producen, y a la vez como segundo eje, el código. ¿Qué significa? Que yo planteo que esas modificaciones también condenan a los sujetos que los portan a pertenecer a las clases de origen. En concreto, si te ven con cara de pobre, te van a tratar de manera distinta que si te ven con cara de rico. Y en eso planteo, digamos, a los sociólogos armados que tenemos por ciencia, que es la policía, digamos, ¿no? Bueno, no me quiero poner en víctima, ¿no? Pero yo lo he sufrido, digamos, ¿no? A mí si me ven morochito, yo soy de Calupá, hijo de boliviano, me han parado, ¿no? Más a joven. Ahora vine a la facultad, me pongo la camisita, el morral, y ya no me paran. Me compré sobre todo, además, y ya no me paran más, digamos. Va por ahí la cuestión, voy a avanzar. Con respecto a la producción, bueno, leo un poquito. El cuerpo es nuestra base existencial para interactuar con todo el mundo que nos rodea. Percibimos todo a través del cuerpo. La discusión sobre el huevo o la gallina entre el cuerpo y la conciencia es absurda. La conciencia no es producto del cuerpo humano, ni el cuerpo humano es producto de la conciencia. En realidad, ambos tienen el mismo origen, el trabajo. Arranco con rastrear también si hay algún tipo de visión con respecto al cuerpo desde el marxismo. ¿Hay alguna visión marxista de lo corporal? Y ahí no sé si va de la mano con lo que vos decís, que en un momento vos dijiste, para que lo anote acá, el Marx es el pensador de la totalidad social, digamos. O sea, vos, digamos, criticabas a los que lo limitaban a lo económico, por lo que entiendo, y vos dijiste, no, en realidad es el pensador de la totalidad social. Y yo quizás
arriesgando también a modificar la frase, le sacaría lo social y diría el pensador de la totalidad. ¿En qué sentido? Capaz me estoy equivocando, pero hay, creo, una pérdida de herencia del pensamiento marxista en la cual tanto Marx como Engels intentaron usar la dialéctica para explicarlo todo. Quizás no todo es la palabra, lo digo de forma provocativa, pero hay estudios muy interesantes con respecto a la biología, con respecto a la química, con respecto a la física, y no solamente de Marx, sino también de Lenin. Lenin, por ejemplo, tiene un trabajo llamado Marxismo y Empiriocriticismo, en el cual es interesantísimo cómo él habla de átomos, de moléculas y de materia, luchando contra pensadores como Mach y Avenari, ¿no? Bien, avanzando para que no se me va el tiempo, voy a citar un poquito el libro de dialéctica de la naturaleza, donde está el trabajo de Engels, que es el papel del trabajo en la transición del mono al hombre. Es decir, el trabajo es la fuente de toda la riqueza, afirman los especialistas en economía política, y en verdad es la fuente, junto a la naturaleza, que le proporciona el material que convierte en riqueza. Pero es muchísimo más que eso, es la fundamental y primera condición de toda la existencia humana. Y ello en tal medida que, en cierto sentido, debemos decir que el trabajo creó al hombre. Es interesante para mí pensar el proceso de evolución de lo humano mediante el trabajo. Porque detrás del trabajo, o junto con el trabajo, se esconde un concepto que estamos trabajando con Pablo en la materia del pensamiento sociológico del joven Marx, que es el concepto de praxis. En general, en donde primero se encuentra el concepto de praxis, por ejemplo, Pablo, si me equivoco, es en la obra de von, ¿cómo se dice? Von Tchaikovsky. Von Tchaikovsky, bueno, alemán. Concepto de praxis, bueno, lo que vemos en la materia es acto, actum, ya no es este suceso inmediato, ya está reflejado, ya está mediatizado, ya está pensado, proyectado y después ejecutado. Es un acontecimiento activo que es enteramente nuestro, ya no es ajeno, sino ya es consciente, consciente antes de ser realizado. Los actos son acontecimientos artificiales, constituyen una praxis consciente, por tanto post-teórica, pues la teoría se coloca en el medio entre estas dos prácticas, la última de las cuales, a saber, la praxis post-teórica, se nos manifiesta como la verdadera síntesis de lo teórico y de lo práctico inmediato, de lo subjetivo y de lo objetivo, puesto que el obrar en general es la verdadera síntesis sustancial del ser y del pensar. Es interesante porque este concepto de Engels, con respecto al desarrollo del humano, dialoga de una forma positiva y negativa con lo que también mencionaste con respecto a Darwin. Engels retoma a Darwin en el trabajo que mencioné, pero a la vez pensadores soviéticos, que acá tengo un libro de ellos con los que trabajaban sobre el táctico, plantean que en realidad la teoría de la evolución queda corta a la hora de explicar cosas como, por ejemplo, el desarrollo de los sentidos y el tacto, que Engels desarrolla de una manera mucho más eficiente, ¿no? Luego de eso, me meto un poco en pensar en el cuerpo, en la relación del cuerpo con el capitalismo. Leo una parte. El proceso de desarrollo productivo fue modificando el cuerpo. Desde ya los cuerpos no se modifican de la misma forma. Si el motor de la historia es la lucha de clases, tal como señala Marx en el Manifiesto Comunista, la diferencia de estas clases fue produciendo distintos cuerpos distintos. La historia la hacen los hombres y sus cuerpos, por ende, el motor de la producción corporal es la lucha de clases. La base del capital, que no es más que el movimiento de valorización del valor, es la extracción de plusvalía a partir de la explotación de la fuerza de trabajo del proletariado. En resumen, el capital se basa en exprimir el cuerpo de los obreros para reproducirse. Decime, Pablo, cuando vaya redondeando. Lo que invito a pensar y a reflexionar es qué pasa con nosotros. Bueno, yo no creo que acá haya un gran burgués, digamos, ¿no? Un gran capitalista, capaz sí. Pero qué pasa con nosotros en el día a día a la hora de trabajar, a la hora de estar esas 8 horas, extenuado, cansado, sea trabajo manual o intelectual. Yo trabajo como docente, por ejemplo. Y hay días que llego a casa y llego aniquilado. Digamos,
¿qué pasa con ese cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Cómo ama ese cuerpo? ¿Cómo ama ese cuerpo? ¿Cómo es el sexo del cuerpo proletario? ¿No? ¿Es igual o es distinto? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con ese proceso de cansancio repercutido en años y años? ¿Sí? Como ejemplo de qué pasa con el cuerpo del obrero, cito a Friedrich Engels, ¿no? Acá está este libro, lo leo para ir cerrando un poquito. Dice lo siguiente: esto es en Inglaterra de fines del siglo XIX. Durante mi estadía en Inglaterra, de 20 a 30 personas han muerto precisamente de hambre, en las circunstancias más indignantes, y a la vista de los cadáveres raramente se encontró un juez que tuviese el coraje de comprobarlo en forma clara. Los testimonios podían ser bien decisivos, pero la burguesía, entre la cual se escogía el juez, encontraba una escapatoria para poder rehuir del terrible veredicto: muerto de hambre. En tales casos la burguesía no puede decir la verdad, sería pronunciar su propia condena. Además, muchísimos mueren de hambre indirectamente, mucho más directamente, porque la falta de medios suficientes de subsistencia produce enfermedades mortales, porque dicha privación produce en aquellos que son víctimas de ella un debilitamiento tal del cuerpo, que enfermedades que para que otros serían ligeras, se hacen para ellos gravísimas y mortales. Los obreros ingleses llaman a esto un homicidio social y acusan a la sociedad entera de cometer el delito. ¿Están equivocados? Me parece interesante esto porque este detalle de que no se nombra a veces las muertes por hambre o por digamos, un no desarrollo de una salud efectiva. Yo he trabajado en un barrio que se llama Bancalari de Tigre, y ahí las familias tienen un montón de diagnósticos con los chicos. No, tengo esto, o sea, saben los diagnósticos que tienen. Pero cada pibe o cada piba tiene una cantidad de diagnósticos. No, le pasó esto, el doctor me dijo que tiene tal cosa, tal otra. Y visto de esa manera, parecería que de forma individual el chico tiene esto, la chica tiene esto, pero qué casualidad que todo el barrio tiene ese proceso, digamos, ¿no? Entonces no se dice, el doctor no dice, bueno, la causa de esta situación es la explotación capitalista del cuerpo a partir de tu estado de pobreza en el cual estás viviendo, sino dice, no, vos tenés tal cosa, vos tenés tal otra. Entonces me parece re interesante lo que está pasando. Y a la vez también, tomando una crítica política actual, también podemos entender un poco de dónde surge esta bronca hacia los gobiernos actuales y anteriores, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Porque es una situación del cómo sí, ¿no? ¿Tenemos derecho a la salud? Sí. ¿Tenemos derecho a la educación? Sí. En los barrios eso no se nota. La gente tiene bronca y termina canalizándolo de las peores maneras, ¿no? Parecería que la clase obrera actualmente no tiene una opción política propositiva. Por un lado, capaz votan a Milei porque ya están cansados y estafados de la situación en la cual están viviendo, y del otro lado votan a Massa porque están aterrados con que aparezca Milei en la calle. Falta una tercera opción, quizás que sea emancipatoria del lado positivo de la clase trabajadora, ¿no? Bien, y para terminar, bueno, sí, acá hago una mención. Hay un sociólogo que me parece interesante que él habla sobre la tecnología de la espera, se llama Javier Aullero. Lo cito un poquito: hacer esperar a los pobres es una herramienta de control para el poder que les permite vigilar y castigar, a la vez genera una subjetividad entre los pobres, quienes creen que deben esperar y que en ese sentido actúan como buenos esperantes. Según él, hay una situación en la cual los pobres tienen que esperar por muchas cosas. Lo he visto y lo he vivido, ¿no? No sé, por ejemplo, en la pandemia, la fila de personas en los barrios para tener un bolsón de comida. Si uno va al hospital Rivadavia, por ejemplo, a las 5 de la mañana, en invierno va a haber una cola de 2-3 cuadras de gente que está... ¿Qué pasa? O sea, hay desde el lado sociológico, hay una operación ahí que ocurre con se quiere el rol social de esas personas, el exponerse de forma pública a esa fila, ¿no? Bueno, él dice que la espera es propia de los pobres, es un método de dominación para
digamos, para esto, para entrenar a los pobres a la sumisión, ¿sí? Y bueno, para cerrar, voy a cerrar con la investigación, ¿no? Que le hice una entrevista a una compañera, también comunista, Nadia, la cual ella vive en Tigre y está trabajando junto conmigo también este concepto. Hay un grupo de compañeras y compañeros que les interesa el concepto y estamos tratando de desarrollarlo, entre ellos Pablo Bonavena, que te manda saludos y quería estar pero no puede. Cuando le entrevisté por esto me dijo, me siento cada vez más cansada. En cuanto a la alimentación, se entregan los bolsones de alimentos, no es nada nutritivo. Son harinas, polenta, lentejas que poca gente sabe qué utilidad darles. Ahora agregaron huevos, nos sacaron el atún y nos pusieron los huevos. Ya no vienen en bolsas sino en cajas. Ya no hay galletitas, no hay mermelada ni dulce de batata. Sigue la polenta, la harina, los fideos, puré de tomates y fideos. Se supone que una familia tiene que comer un mes. ¿Cómo haces para que una familia viva comiendo un mes? ¿Qué cocinás? ¿Fideos con aceite? Porque verduras, carne, frutas, nada. Me pregunto, ¿qué nutricionista puede proponer eso? Para cerrar y como conclusión, bueno, es un tema como dijiste a desarrollar. Hay aportes que me parecen re interesantes, que los menciono muy brevemente. Había una compañera trans que planteaba que a partir del capital corporal estaría bueno hablar sobre qué pasa con los cuerpos de las mujeres trans de la clase obrera y las mujeres trans de sectores, si se quiere, más de la farándula o más de... Se ve como visión las mujeres trans de la farándula, pero las mujeres trans, por ejemplo, se inyectan aceite de avión para poder tener ciertos tipos de cuerpos que sean comercializables, están horas y horas abajo de los puentes. Me contaba esto y bueno, a desarrollar. También, como mencionaste vos, tengo un compañero de trabajo que hace ejercicio y plantea que para hacer alto rendimiento es necesario comprar cierto tipo de drogas que en la Argentina no están accesibles o tienen un nivel de costo que un deportista argentino promedio no puede generar. Así que bueno, simplemente eso, y que considero que la única forma para eliminar, si se quiere, el capital corporal o luchar contra él, primero es poniendo en evidencia, que yo pomposamente planteo que estoy poniendo en evidencia con este concepto, que propongo que lo desarrollemos y veamos si tiene peso, y a la vez plantear que la única forma para poder desarrollarlo es construir una sociedad en la cual no se base en la propiedad privada, sino en el desarrollo racional, científico y voluntario de la clase obrera y trabajadora, que para mí es el socialismo. Muchas gracias.